Son las 3 de la mañana. No lo consultaste en el teléfono. Tu cuerpo lo sabe sin necesidad de mirarlo. Porque a esta hora tu cuerpo se despierta desde hace meses con una puntualidad que nunca tuvo para nada más. Puntual como no fue nunca para la misa de 6, ni para los lunes en que había que llegar temprano al trabajo, ni para ningún compromiso que importara. Solo para esto. La habitación está oscura. Él duerme a tu lado. Esta noche no te da la espalda. Esta noche tiene el brazo extendido hacia afuera, relajado, con esa respiración profunda y pareja que tienen las personas que duermen sin peso. Tú no puedes. No porque no estés cansada. Llevas 2 años cansada de una manera que el descanso no alcanza a tocar del todo. La mente ya sabe a dónde va. No necesita que la dirijas. Sola, en la oscuridad, sin que tú lo decidas, empieza a recorrer el camino que ya conoce de memoria. El momento. Las semanas que vinieron después. La noche en que lo confrontaste. La noche en que él lo admitió. Y la tarde en que tú, con las manos todavía temblorosas, le dijiste algo que te costó todo lo que tenías. Te perdono. Lo creíste cuando lo dijiste. Todavía lo crees. Entonces, ¿por qué tu cuerpo te despierta a las 3 de la mañana? Hay una pregunta que muchas mujeres no se atreven a decir en voz alta, que llevan guardada como una vergüenza privada, como una confesión que no saben si tienen derecho a hacer. Que solo se dicen a sí mismas en momentos exactamente como este, en la oscuridad, mientras él duerme, mientras la mente recorre lo que ya recorrió cientos de veces. Si ya perdoné, ¿por qué sigo así? Y lo que viene después de esa pregunta es peor que la pregunta misma. Porque la respuesta que muchas mujeres construyen solas, sin que nadie las corrija, sin que nadie les diga que están equivocadas, es esta: si todavía duele, es porque no lo perdoné de verdad. Esa conclusión, que parece lógica en la oscuridad de las 3 de la mañana, es una de las mentiras más dañinas que el enemigo puede plantar en el corazón de una mujer que ya hizo lo más difícil. Esta noche quiero que escuches algo. Algo que Padre Pío enseñó con una claridad que a mí me tomó años entender del todo. Algo que te va a liberar de una culpa que nunca debiste cargar. Necesito decirte 2 cosas que parecen iguales, pero no lo son. La primera es el perdón. La segunda es la sanación del alma. Escucha bien la diferencia, porque de esa diferencia depende todo lo que viene esta noche. El perdón es un acto de la voluntad, lo que la Iglesia llama un acto libre, un acto que la persona elige hacer con lo que tiene para dar. El catecismo en el numeral 2840 es explícito. Si no perdonamos, el perdón de Dios no puede entrar en nuestro corazón. El perdón que damos abre el espacio para el perdón que recibimos. Cuando aquella tarde dijiste: te perdono, hiciste algo que requirió toda tu voluntad, todo lo que tu voluntad podía dar en ese momento. Y fue suficiente para perdonar. Fue real, fue válido, fue uno de los actos espirituales más valientes que una persona puede hacer. Pero la voluntad tiene un alcance, y hay un lugar en el alma donde la voluntad no llega, el lugar donde vive la capacidad de confiar. Dios tejió esa capacidad en el alma humana para amar, para entregarse, para vivir en la intimidad que el matrimonio exige. Es una parte del alma que no funciona por decisión consciente, que no se activa con argumentos, que no responde a la voluntad de la misma manera que responde el perdón. Cuando la traición golpea ese lugar, la voluntad puede decir: te perdono, y creerlo completamente. Pero ese lugar más profundo, donde la confianza vivía, quedó herido de una manera que el acto de voluntad no alcanza a cerrar. Por eso te despiertas a las 3 de la mañana, no porque mentiste cuando perdonaste, sino porque el perdón que diste fue el primer paso, y nadie te dijo que existía un segundo.
Padre Pío escribió a una de sus hijas espirituales en San Giovanni Rotondo, alrededor del año 1922. El padre Agostino da San Marco in Lamis, su director espiritual durante años, transmitió estas palabras en sus crónicas pastorales. El perdón no quita el dolor. El perdón quita la condena. El dolor necesita otra cosa. Esa otra cosa se llama gracia, y la pides de rodillas, no con argumentos. Escucha eso de nuevo. El perdón quita la condena, no el dolor. La condena es lo que dices cuando decides, te absuelvo, no te guardo rencor, no busco que sufras, no vivo para que lo pagues. Eso lo puedes decidir. Eso depende de tu voluntad. El dolor es lo que sientes cuando a las 3 de la mañana la mente vuelve sola a los mismos lugares. El dolor no depende de tu voluntad. El dolor vive en ese lugar más profundo donde la confianza fue rota. Y ese dolor necesita algo que tu voluntad no puede darle. Necesita gracia. La gracia específica que Dios opera en el alma herida cuando el alma se la pide de rodillas. No con argumentos. No con la fuerza de convencerse a uno mismo. De rodillas. Hay algo que Padre Pío enseñó sobre las horas de la madrugada que muy pocos conocen. Sus biógrafos, el padre Agostino y Alberto da Polito, entre otros, documentaron algo que el mismo Padre Pío vivía en carne propia. Los ataques espirituales más intensos que él experimentaba no ocurrían a mediodía. No ocurrían en la misa, ni en el confesionario, ni en los momentos de mayor actividad del día. Ocurrían entre la 1 y las 4 de la mañana. Esas eran las horas del combate más violento. Y Padre Pío no guardaba eso para sí mismo. Se lo enseñó a sus hijas espirituales como parte de su formación espiritual, para que entendieran lo que estaban viviendo cuando las noches se volvían insoportables. El enemigo elige las horas de la madrugada porque son las horas en que la guardia baja, en que la mente ya no puede controlar lo que piensa, en que el cansancio hace que las heridas abiertas duelan de una manera que el día consigue amortiguar. Pero lo que Padre Pío añadía era algo más específico. El enemigo no ataca por donde está fuerte el alma, ataca por donde está herida. Una herida cerrada no da entrada a nada. Una herida abierta sí. Y la herida de la confianza traicionada, esa que el perdón de la voluntad no puede cerrar por sí solo, es una puerta que el enemigo empuja exactamente en las horas en que el alma está más vulnerable. Por eso, a las 3 de la mañana, la mente vuelve sola a los mismos recuerdos. No porque seas débil, no porque tu fe sea insuficiente, sino porque hay una herida que todavía está abierta, esperando el segundo paso, y el enemigo sabe exactamente cuándo empujar. El insomnio de las 3 de la mañana no es señal de fracaso. Es el alma que busca cerrar lo que no puede cerrar sola. Déjame contarte algo de un verano en Guadalajara. Era el año 2004. Me habían invitado a dar unas pláticas en una parroquia del sector Hidalgo. 5 sesiones a lo largo de una semana. La última mañana, antes de que comenzara la sesión final, una mujer llegó a las 8 en punto, sin avisar, sin cita. Como llegan las personas que han llegado al punto en que ya no pueden esperar más. Se llamaba Doña Patricia, 48 años, cabello oscuro con algunas canas que no escondía. Manos que se apretaban sobre la cartera con esa firmeza de quien necesita algo a que sostenerse para seguir de pie. Fue directa. Las personas que han agotado el tiempo para rodeos siempre lo son. Me dijo que 2 años antes había perdonado la infidelidad de su esposo. Lo dijo sin drama, con esa serenidad particular que tienen las personas que han llorado tanto que ya tienen las lágrimas completamente organizadas. Me dijo que su esposo había cambiado, que la familia seguía unida, que desde afuera todo estaba bien, y que ella, 2 años después, seguía despertándose a las 3 de la mañana, a veces llorando,
a veces solo con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando el techo, escuchando su respiración tranquila y sin entender por qué esa tranquilidad de él se le hacía insoportable. Padre Marcelino, me dijo, llegué a una conclusión que me atormenta más que el insomnio. Si 2 años después sigo así, no puedo haber perdonado de verdad. La miré un momento antes de responderle. Le pregunté una sola cosa. Doña Patricia, ¿cuándo fue la última vez que usted rezó específicamente por la herida? No por el matrimonio, no por él, no por la familia ni porque las cosas siguieran bien. Por la herida específicamente. Por ese lugar dentro de usted que sigue despertándola a las 3 de la mañana. Silencio. Un silencio largo, el silencio de alguien que entiende perfectamente la pregunta y no esperaba que llegara. No, recé por todo lo demás, por él para que siguiera bien, por la familia, por mis hijos, pero no por eso específicamente. Le pregunté por qué no. Tardó en responder, porque no supe cómo, porque no sabía que podía rezar por algo tan concreto, y porque pensé que si todavía necesitaba rezar por la herida, era prueba de que no había perdonado de verdad. Ahí estaba, la trampa exacta. Le dije lo que Padre Pío enseñó y lo que yo aprendí en 18 años acompañando matrimonios en crisis. Usted perdonó, y ese perdón fue real. Fue valiente. Fue lo más difícil que una persona puede hacer. Pero nadie le dijo que el alma herida necesita un segundo paso, que la voluntad no puede dar. El perdón fue el primero. La sanación es el segundo. Y ese segundo paso se llama gracia, no voluntad. Gracia. Y la pides de rodillas, no con argumentos. Ella me miró de una manera que reconozco bien. La manera de quien lleva mucho tiempo cargando algo que de repente tiene nombre. 2 meses después, doña Patricia me mandó razón a través de la parroquia donde había dado las pláticas. Quería que supiera algo. La primera semana había seguido despertándose igual que antes. La segunda semana había sido un poco diferente, aunque no sabía explicar exactamente en qué. Al mes algo había cambiado de una manera que tampoco supo describir con precisión. Solo esto. Una noche me desperté a las 3 de la mañana, y en vez de sentir lo que siempre sentía, sentí algo que se parecía a la paz. No sé cómo explicarlo. Solo sé que lo sentí, y lo acepté. Ahora necesito decirte algo sobre la brecha, porque hay algo en este tema que Padre Pío enseñó, y que a mí me parece lo más importante, para que entiendas por qué la sanación tarda lo que tarda. Hay una instrucción pastoral que quedó documentada en las enseñanzas de San Giovanni Rotondo alrededor de 1925. Una herida suturada no es una herida cerrada. La sutura es en perdón. El cierre es obra de Dios. Escucha eso con calma. La sutura detiene el sangrado. La sutura mantiene la herida en condición de poder sanar. Pero la sutura no cierra la herida. El cierre es un proceso que Dios opera en el alma cuando el alma lo pide con la humildad de quien reconoce que no puede hacerlo sola. Y hay algo más que Padre Pío enseñó, algo que muy pocos explican, y que hace que muchas mujeres en tu situación no entiendan por qué la herida sigue sangrando, aunque hayan perdonado 100 veces. El proceso de cierre de una herida de traición matrimonial tiene una variable que la esposa no controla. La confesión del esposo. Padre Pío era explícito en esto. Sin la confesión del esposo que traicionó, la brecha espiritual del matrimonio permanece abierta. No porque el perdón de ella sea insuficiente. El perdón interpersonal de la esposa es completamente real. Pero el matrimonio cristiano es una alianza entre 2 almas ligadas ante Dios. Y cuando una de las 2 almas comete una traición de esta gravedad y no lleva esa traición al sacramento de la confesión, la herida espiritual en el alma de ese esposo permanece abierta.
y esa herida abierta en él crea una corriente que fluye hacia el alma de ella a través del vínculo sacramental que los une. Por eso, la esposa que perdonó sigue sintiéndose afectada. No porque su perdón haya fallado, sino porque la brecha en el alma de él todavía existe. Y el perdón interpersonal de ella, real y valioso como es, no puede cerrar lo que solo el sacramento puede cerrar en el alma del que traicionó. Eso no es falla de tu perdón. Es la razón por la que el insomnio de las 3 de la mañana todavía está ahí. Y también es la razón por la que la gracia específica que necesitas pedir esta noche no es para ti sola. Es para los dos, aunque él todavía no lo sepa. Hay algo que Padre Pío escribió que me parece uno de los textos más consoladores para una mujer en tu situación. Una instrucción pastoral a una hija espiritual que seguía sufriendo después de haber perdonado, y que dudaba de la autenticidad de su perdón porque el dolor no cesaba. Padre Pío le dijo esto: el que duda de su propio perdón ya lo dio 2 veces. La primera vez cuando lo pronunció. La segunda cuando acepta que el dolor que le sigue ya no le pertenece a la culpa, sino a la herida. Escucha eso de nuevo. El que duda de su propio perdón ya lo dio 2 veces. Tú perdonaste la primera vez cuando, con las manos temblorosas, dijiste esas palabras y las creíste. Y cada noche que llevas despierta a las 3 de la mañana, cargando la pregunta de si perdonaste de verdad, respondiendo a esa pregunta con el mismo acto de voluntad que tomaste aquella tarde, estás dando el perdón por segunda vez, y por tercera, y por centésima. Porque seguir sufriendo y seguir perdonando de todas formas, sin esperar a no sentir nada para sostener el acto de voluntad, es el perdón más profundo que existe. El que no condiciona su realidad a la ausencia de dolor, el que convive con la herida y sigue siendo verdadero. Eso es lo que tú has estado haciendo, sin que nadie te lo reconociera. Sin que nadie te dijera que lo que llevas haciendo meses, quizás años, es una forma extraordinaria de fidelidad al acto de voluntad que tomaste aquella tarde. Padre Pío lo nombraba como lo que era: un perdón dado muchas veces, real cada vez, pero el alma todavía necesita el segundo paso. Y yo quiero enseñarte esta noche lo que Padre Pío sabía sobre cómo pedir esa gracia específica. No una oración general para el matrimonio, no una oración por él, o por la reconciliación o por la familia. Una oración específica para la herida, para ese lugar dentro de ti donde la confianza vivía y fue lastimada. Para las 3 de la mañana. Para el momento exacto en que te despiertas y la mente empieza sola a recorrer lo que ya conoce, porque lo que voy a enseñarte esta noche está hecho para ese momento exacto, no para la mañana, cuando el día llena el espacio y la razón regresa y uno puede gestionar lo que siente, no para la tarde, cuando hay actividad y los demás están cerca y uno no está solo con lo que lleva, para las 3 de la mañana, para ahora. Padre Pío enseñó algo sobre el insomnio de la madrugada que sus hijas espirituales recordaban siempre. Que el insomnio de la madrugada, cuando el alma herida no puede cerrar los ojos, no es un peso que hay que soportar. Es una visita, una oportunidad que las horas oscuras ofrecen de una manera que las horas claras no pueden dar. Porque en la oscuridad, cuando la guardia baja y la mente no puede controlar lo que siente, el alma está más abierta que en ningún otro momento del día. Más abierta al dolor. Sí, pero también más abierta a la gracia. El insomnio de las 3 de la mañana no es el peor momento para pedir sanación, es el mejor. Porque en ese momento la herida está completamente visible, sin capas de actividad que la cubran, sin el ruido del día que la amortigua, sin la voluntad que la gestiona durante las horas de luz. La herida está ahí, expuesta, exactamente como necesita estar,
para que la gracia llegue a donde debe llegar. Padre Pío nunca le dijo a sus hijas espirituales que rezaran en la mañana por las heridas de la noche. Les dijo que rezaran en la noche por las heridas de la noche, porque ese es el momento donde la oración puede tocar exactamente lo que necesita tocar. No la versión gestionada del dolor, la que muestra uno durante el día. La versión real, la de las 3 de la mañana. Antes de que te enseñe el rito, hay una cosa que debes preparar esta noche antes de acostarte. Solo 2 elementos: una vela pequeña de té y un bolígrafo con un papel pequeño. No en el cajón de la mesita, encima, al alcance de la mano. Listos para cuando te despiertes, porque lo que voy a enseñarte no se hace en un momento conveniente del día. Se hace exactamente cuando te despiertas en la madrugada. Esa misma hora, ese mismo instante, antes de que la mente agarre velocidad y empiece su recorrido habitual, en el punto exacto en que los ojos se abren y el cuarto oscuro todavía está en silencio. Ese es el momento. Lo que voy a darte esta noche lo llamo la ofrenda del insomnio. Está basada en la enseñanza de Padre Pío sobre la conversión del dolor nocturno en intercesión, sobre la distinción que él enseñó entre el perdón de la voluntad y la sanación del alma, que sólo la gracia puede completar, sobre las horas de la madrugada como horas de combate espiritual que pueden convertirse en horas de ofrenda. Son 3 partes. No llevan más de 10 minutos. Menos, tal vez. Y se hacen en ese orden. La primera parte se llama el nombramiento de la herida. De pie, junto a la cama, con la vela encendida. No enciendas la luz del cuarto, solo la vela pequeña. Esa luz es suficiente para lo que viene. Toma el papel y el bolígrafo y escribe una sola cosa. No el nombre de él, no el nombre de ella si la hubo. Solo el momento exacto en que lo supiste, con las palabras que salgan naturalmente, sin pensar demasiado. La llamada que cortó mal. El mensaje que vi en la pantalla. La noche que llegó tarde y algo estaba diferente. El día que me lo dijo, solo el momento, una frase, no más. Mira lo que escribiste, no como un ejercicio, como alguien que le pone nombre a algo por primera vez frente a Dios. Y di en voz muy baja estas palabras. Esto pasó, yo lo perdoné, pero esta parte todavía duele. Esta parte todavía me despierta. No sé cómo sanarla, solo sé que no puedo hacerlo sola. No tienes que controlar la voz para que no tiemble. No tienes que esperar a sentirte serena para decirlo. Di las palabras aunque la voz te tiemble, aunque los ojos se llenen, aunque el cuarto oscuro se vea borroso. La voz temblorosa de las 3 de la mañana tiene un peso que Dios escucha de una manera que no escucha las oraciones preparadas. La segunda parte se llama la rendición específica. Arrodillada o sentada en el borde de la cama, lo que tu cuerpo te pida en ese momento. Sostén el papel con ambas manos y di estas palabras. Padre Pío, tú que conociste el peso de las traiciones y el combate de la madrugada, intercede por mí esta noche. No te pido que me hagas olvidar. Te pido que lo que despertó en esta hora sea rendido a Dios. Señor, yo perdoné con lo que pude. Ahora te pido que sanes con lo que solo tú tienes, que la capacidad de confiar que la traición rompió sea reconstruida por tu gracia, no por mi esfuerzo, no en mi tiempo, en el tuyo. Pausa larga. Respira despacio. No hay prisa. La madrugada no corre. Estas horas son tuyas. Deja que esas palabras se asienten en el silencio del cuarto. Deja que la oscuridad las sostenga un momento antes de que digas algo más. En ese silencio está pasando algo que tú no puedes medir ni verificar. No lo intentes, solo espera. La tercera parte se llama el sello del insomnio ofrendado. De pie, junto a la cama, dobla el papel. Ponlo bajo tu almohada. No la de él, la tuya. El papel va debajo de donde tú pones la cabeza.
y di estas palabras finales. Esta noche entrego lo que me despertó, no como miedo, como ofrenda, que Padre Pío lleve ante el trono de Dios lo que mis ojos no pudieron dejar de ver, y que esta noche lo que me despertó me deje descansar. Apaga la vela. Acuéstate. No hables más del tema esa noche. No revises el teléfono. No trates de razonar lo que acabas de sentir ni de evaluar si lo hiciste bien. Solo acuéstate. Lo que hiciste fue suficiente. Fue exactamente suficiente. Las siguientes 7 noches, si te despiertas de nuevo en la madrugada, no necesitas hacer el rito completo. Solo pon la mano sobre el papel doblado bajo tu almohada y di estas palabras. Señor, lo rendí anoche. Esta noche también lo rindo. Que la sanación avance donde yo no puedo alcanzar. Eso es todo. La mano sobre el papel. Una frase. 7 noches. Y después déjale el resto a Padre Pío. Quiero decirte algo sobre lo que acaba de pasar. Porque sé lo que muchas mujeres piensan en este punto, que escribir el momento en un papel, doblarlo y ponerlo bajo la almohada, parece demasiado pequeño para lo que han cargado, que frente a meses de insomnio, frente a una herida que no cede, frente a una mente que vuelve sola a los mismos lugares, un papel doblado parece insuficiente, y Padre Pío respondería exactamente lo que siempre respondía. Los gestos más poderosos en el plano espiritual son casi siempre los más pequeños. Un momento escrito con letra que quizás tembló. Un papel doblado bajo la almohada de quien perdonó. Una oración dicha a las 3 de la mañana, en el idioma que esa hora entiende, cuando nadie más está despierto y la herida está completamente visible. No es el tamaño del gesto lo que lo hace poderoso, es la herida que toca, es la humildad desde la que se hace, es el reconocimiento de que hay un segundo paso que la voluntad no puede dar sola. La gracia no necesita gestos grandes para llegar a los lugares profundos del alma, necesita que le abras la puerta. Y eso es exactamente lo que acabas de hacer. Hay algo más que necesito decirte sobre el perdón que diste. Algo que muy pocas personas van a decirte con esta claridad. Lo que hiciste aquella tarde, cuando con las manos temblorosas dijiste esas palabras y las creíste, fue uno de los actos espirituales más importantes que una persona puede hacer en su vida. No lo digo para consolarte, lo digo porque es doctrina. El perdón que se da sin que el dolor haya cesado, el perdón que nace de la voluntad que decide perdonar aunque el alma todavía sangre, ese perdón tiene un peso espiritual que el perdón fácil no tiene. El perdón que cuesta algo es el que abre algo. Padre Pío lo sabía. Él mismo experimentó traiciones profundas a lo largo de su vida. Las dudas de sus superiores. Las acusaciones que lo dejaron años sin poder confesar, sin poder celebrar misa. Las calumnias que circularon sobre él en los mismos años en que sus manos sangraban y él seguía de pie. Y siguió. No porque no doliera, sino porque entendió algo que enseñó a sus hijas espirituales con la misma firmeza con que yo te lo digo ahora. El perdón no espera a no sentir nada para ser real. El perdón que se da en medio del dolor es el que cambia el plano espiritual. Es el que abre el espacio donde la gracia puede operar. Es el primero de los 2 pasos. Tú ya lo diste. Lo que Padre Pío dijo que Dios hace después, lo que llamó el cierre que es obra de Dios, eso es lo que se llama sanación. Y esa sanación está empezando esta noche, en este cuarto oscuro, con este papel doblado bajo tu almohada, con esta oración dicha en la hora exacta en que la herida es más visible, no de golpe, no de manera espectacular, sino de esa manera silenciosa y real, con que Dios opera en los lugares donde la voluntad humana no alcanza. Hay algo que sucede cuando el segundo paso empieza a operar. Padre Pío describió esto a sus hijas espirituales
de una manera que yo comprendí mucho después de haberlo leído por primera vez. No es dramático, no hay señal visible, no hay experiencia que el mundo pueda confirmar. Es algo mucho más silencioso. Una noche te vas a despertar a las 3 de la mañana y la mente va a empezar a buscar lo que siempre busca. Va a empezar el recorrido que ya conoce. Va a llegar a donde siempre llega. Pero algo va a ser diferente, no el recuerdo. El recuerdo puede seguir ahí. Lo que va a ser diferente es en peso. El recuerdo sin el mismo peso. Eso es lo primero que cambia. No lo notarás de inmediato. No es algo que puedas medir o confirmar esa misma noche. Pero un día te vas a dar cuenta de que la hora de la madrugada ya no se siente de la misma manera. Que lo que antes llegaba como una ola, ahora llega como un recuerdo. No sin dolor, quizás, no sin historia, pero sin el mismo peso. Y ese día vas a entender lo que Padre Pío quiso decir cuando escribió que el cierre es obra de Dios, no tuya, de Dios, operando en el lugar donde tu voluntad no alcanzaba, haciendo lo que solo la gracia puede hacer en el tiempo que solo Dios conoce. Quiero decirte algo antes de que termines de escucharme esta noche, algo que Padre Pío enseñó y que a mí me parece lo más importante de todo lo que te dije. No sobre el rito, sobre ti. Hay mujeres que han llevado durante años la duda de su propio perdón como una segunda traición. Como si el dolor que siguió fuera prueba de que fallaron en lo más importante que intentaron hacer. Mujeres que rezaron por el matrimonio, por él, por la familia, porque las cosas siguieran bien, sin saber que podían rezar por la herida específicamente. Mujeres que no sabían que existía un segundo paso. Mujeres que perdonaron con lo que tenían y esperaron que eso fuera suficiente para que el alma cerrara sola. Y que descubrieron esta noche que el perdón fue suficiente para lo que el perdón puede hacer. Y que hay algo más. Algo que no depende de su voluntad. Algo que Dios opera en el alma cuando el alma lo pide de rodillas. Eso es la gracia, y tú ya la pediste esta noche. Padre Pío escribió a sus hijas espirituales en una de sus cartas estas palabras que el Padre Agostino transmitió con precisión. El que perdona hace lo más difícil. Lo que Dios hace después es lo que el que perdona no puede hacer solo. Tú hiciste lo más difícil. Lo que Dios hace después ya empezó. No en la mañana. Esta noche. En el momento en que abriste la puerta. Esta noche. Cuando el cuarto vuelva a estar en silencio y el papel esté bajo tu almohada. Quiero que recuerdes esto. Tu perdón fue real. Fue completo en lo que la voluntad puede dar. El dolor que siguió no fue traición de tu parte, fue el alma esperando el segundo paso que nadie te había dicho que existía. Esta noche ya lo sabes. Y ya empezaste. Lo que Dios va a hacer en las semanas que siguen no va a llegar anunciado. No hay señal en el cielo que avise. Hay una mujer que puso la mano sobre un papel doblado bajo su almohada, que dijo en voz baja, en la hora exacta en que la herida era más visible, que rendía lo que no podía sanar sola, que confió en que Padre Pío, que conoció esas horas oscuras mejor que nadie porque las vivió en carne propia, llevaría eso ante el trono de Dios. Eso fue suficiente. Siempre fue suficiente. Hay mujeres que perdonaron con las manos temblorosas y siguieron despertándose a las 3 de la mañana durante años. Mujeres que cargaron la duda de su propio perdón como una segunda herida. Mujeres que no sabían que el dolor que siguió no era señal de fracaso, sino de herida que buscaba el segundo paso. Mujeres que pusieron un papel doblado bajo su almohada y, en los días que siguieron, empezaron a notar algo diferente en las horas de la madrugada. No de golpe, no de manera espectacular, sino de esa manera silenciosa con que la gracia de Dios opera donde la voluntad humana no alcanza.
Que Padre Pío guarde esta noche lo que dejaste en sus manos. Que el cierre que Dios promete llegue en su tiempo. Y que la próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, la mano que pones sobre ese papel sepa que hay algo al otro lado de esa ofrenda que ya está operando. Cuídate.